tal? Soy Carmelina González Villanueva, mi matrícula es AL045579, curso la materia de Derecho y radico en la Ciudad de México. Este es mi proyecto integrador de Derecho Mercantil. Me pidieron que escogiera un tema. El tema que yo escogí fue medios de solución de controversias, esto es, las jurisdiccionales y el arbitraje. ¿Por qué lo elegí así? Creo que es un tema muy importante que debemos de aprender como abogados. ¿Cuál es el proceso adecuado en síntesis que debemos seguir en algunos juicios, en algunas materias? Porque está la solución de conflictos no necesariamente en juicio, por eso escogí este tema. Existe la heterocomposición, quiere decir que es la forma institucional de solución donde participa un tercero para resolver el conflicto, ya sea un proceso jurisdiccional o el arbitraje. El proceso jurisdiccional está regulado por la ley de la materia que le corresponda, la civil, la familiar, la laboral, etc. Entonces la realiza un órgano jurisdiccional, es decir, una autoridad. Participan los interesados y el tercero es el que va a dar la solución del conflicto. Esto se utiliza normalmente cuando no se llega a un acuerdo, cuando no hay una solución, una mediación previa, se va directamente a la jurisdiccional. Esto es obligatorio, es decir, una vez que se determina la resolución, las partes, aunque no estén de acuerdo, deben de acatar la solución que da el tercero. En este caso podría ser un juez. Los contras de este proceso es que es muy largo. A comparación de una mediación, de una conciliación o de un arbitraje, los procesos pueden ser inclusive de años, 10, 15, 20 años, podemos hablarlo. Va a depender mucho de las partes. Las etapas del proceso jurisdiccional, tenemos el planteamiento, es decir, cuando se le da a conocer a la autoridad cuál es el problema, los hechos, qué fue lo que sucedió. Después nos vamos al periodo de pruebas, es decir, presentamos todo aquello que apoya los hechos. Después presentamos los alegatos, es los hechos o el punto de vista de las partes con una prueba verbal, con una argumentación jurídica que lo sustente. Después vamos a una resolución definitiva, es decir, el juez toma la decisión de este proceso. Después nos vamos a la sentencia, que es lo que va a determinar la forma legal de cómo se va a resolver ese conflicto. Después nos podemos ir a los recursos y fallos, es decir, a una apelación. Ahí se afirma, se confirma, se modifica la sentencia. Y después tenemos el cumplimiento o ejecución, es decir, se va a verificar que se acate lo que determinó la autoridad. Después tenemos, como mencionamos, el segundo método es el arbitraje. Aquí es mucho más fácil. Esto lo resuelve como si fuera un proceso de juicio, pero no necesariamente es un juez, es un árbitro, es un tercero. Entonces, él va a determinar cómo vamos a resolver el conflicto. La estructura puede ser por acuerdo, es decir, que las partes coinciden en las diferencias y se resuelve el problema. Un laudo es una resolución dada por un árbitro. Por ejemplo, en derecho laboral existe el laudo. El procedimiento es como las etapas para llegar a la posible solución. La ejecución es cómo se va a llevar a cabo los acuerdos de dicha sentencia. La ventaja: nos ahorramos el tiempo, nos ahorramos, los periodos son más cortos y también disminuye la carga de trabajo a los órganos jurisdiccionales. Las desventajas es que es más costoso y los árbitros no siempre están capacitados ni conocen en la materia, y es muy difícil encontrar un árbitro que realmente conozca del conflicto. También nos presentan los conflictos internacionales. El TLCAN menciona que hay dos formas de solucionarlos, por mediación o arbitraje. La mediación es llegar a un acuerdo de forma verbal ambas partes, y si no se logra, se llega al arbitraje, donde se señalan específicamente las cláusulas. Aquí va a estar las reglas vigentes, el lugar donde se va a resolver, el idioma en el que se va a resolver o el que se van a conducir ambas partes, y la selección de árbitros, que puede ser 1 o máximo 3. En conclusión, ¿por qué elegí este tema? Bueno, como lo expliqué, es porque efectivamente tiene varias soluciones en cómo podemos resolver cualquier materia. Entonces tenemos que tenerlo muy presentes como abogados. ¿Qué resultados obtenemos? Obtenemos mayores conocimientos para podernos direccionar
al área competente y correspondiente y en la forma de resolver un conflicto. No siempre peleando en tribunales podemos llegar a la resolución, podemos llegar a un acuerdo, una conciliación, sin necesidad de alargar tanto el proceso. Y mi motivación por el éxito, pues yo siempre he tenido como la motivación de aprender las cosas. Eso es lo que a mí me mueve, eso es lo que a mí me llena. Aprender hoy para utilizarlo en un mañana. Muchas gracias.